Ya. Muy buenos días a todas, a todos los presentes. Encantado de encontrarnos una vez más en un nuevo Physio Talks. El día de hoy vamos a continuar, lo que partimos la semana pasada, vamos a continuar hablando del TENS y particularmente vamos a hablar de unos TENS muy especiales. Tenemos el agrado de contar nuevamente, como siempre, con la presencia del profesor Ignacio Quinteros, nuestro Gracias, referente, profesor. gracias. Vamos a hablar un poco del alt-TENS, profesor. Usted ya está, la clase ya está arriba, pero quizás podríamos comentar algunas cositas, particularmente del alt-TENS, en el entendido de cómo es posible, profesor Ignacio Quinteros, que a través de una contracción muscular yo pueda llegar a una analgesia. Eso puede ser lo más difícil de repente de entender. ¿Me podría ayudar con esa inquietud? Eh, Dentro de lo que pueda, yo solamente replico lo que son los resultados de investigaciones, análisis, que uno siempre debería estar como cuestionando todo. Es así que en el mundo de la terapia física vivimos, igual que muchas cosas de la ciencia hoy día, de las incertezas. Parece ser que las incertezas son absolutamente el leitmotiv de la investigación y de la curiosidad de todos. Veamos directamente este problema. Esto, como depende gran parte de nuestra existencia, eh, casi el 99,9% de las cosas llegan a través de sensores, la información. Y esos sensores se encuentran en todo nuestro cuerpo. Y específicamente este sensor que a veces es poco conocido, que significa, que se llama ergoreceptor, que son mecanos receptores y metábolos receptores. O sea, me estoy diciendo mecano, que se pronuncian y se regulan a través de la acción mecánica, de la tracción, de la deformación, en este caso el tejido muscular con la contracción. Y metábolos receptores porque obedecen también a las circunstancias y a los elementos químicos que se desarrollan a través de la contracción muscular, como metabolitos y catabolitos. Y eso influencia también en la adaptación eh, a nuestro respiración y a todo lo que, y circulación, y a todo lo que regula el metabolismo. Así que son receptores que están dentro de la fibra muscular y que a través de su estimulación, de la contracción, generan información. Y esta información viaja por vía A delta. Pero al ir por esta vía A delta, van directamente no hacia la corteza somestésica como una información sensitiva, sino que van directamente a estimular ciertos centros neurológicos centrales que generalmente se asocian a la liberación de opioides, o sea, neurotransmisores inhibitorios. Eso es lo que podría explicarle en términos bastante sucintos de esta estimulación de los mecanorreceptores que tienen inervación y clasificación como G3, o sea, A delta. O sea, usted no contento con decirme que a través de una contracción muscular produce analgesia, sino que además estamos estimulando una fibra del dolor, o sea, estamos provocando de alguna forma una estimulación dolorosa para producir analgesia. ¿Es tan En, así, cierto, profesor? en este caso, en cierto modo sí, pero es una situación dolorosa que no pasa a percibirse como una molestia. Y eso también tiene muchas implicancias, esto de la activación del G3 y de los orgoreceptores, porque significa que a través de un ejercicio, a través de la contracción muscular, que tiene una validación en el ejercicio terapéutico, yo puedo producir sedación del dolor, puedo modular el dolor. Eso es la importancia que tiene esta estimulación a través de los G3 y
la analgesia que puedo producir a través de la contracción muscular. Por eso que seguramente cuando veamos más adelante estimulación muscular o NEMS a través de corriente, podríamos decir que también tienes un cierto efecto analgésico. La liberación de endorfina, nosotros sabemos que está producida por algunos elementos importantes de nuestra actividad humana. Por ejemplo, puede regular el dolor con la actividad sexual, con la actividad de alegría, con las emociones a veces, y con el ejercicio, el movimiento. Así que es vital para nuestra profesión el entender que yo puedo liberar endorfinas y puedo liberar dinorfinas a través del ejercicio y de la estimulación de estos receptores musculares. Eso, profesor. Perfecto, profesor. Vamos entonces a conversar un poquito entonces de esta corriente, profesor, que usted ya describió la parte fisiológica, pero ¿qué características debe tener? Hoy sí. ¿Qué características debiera tener esta corriente? Vamos entonces a hablar del bueno, la primera característica es que debe ser un pulso que no va destinado, como usted bien lo dijo, a producir más molestias de las que tenemos, sino que producir una contracción muscular. Va directamente ligado entonces a pulsos que puedan estimular, ¿no es cierto?, la contracción muscular. Y esos pulsos los tenemos alrededor de los 200 microsegundos, around 180, 200, 150. Mientras más ancho el pulso, notoriamente más molestias puedo producir. Por lo tanto, lo que queremos hacer aquí no es producir molestias, sino todo lo contrario, producir una contracción muscular. Entonces, cuando hablamos de contracciones musculares, estamos refiriendo justamente a pulsos que generen esa acción, que son los de 200 microsegundos. O sea, tenemos el pulso bifásico simétrico, que es el pulso más eficiente que existe, ¿ya? Porque en el 100% del tiempo tengo el 100% de la intensidad. Perfecto. Usted mencionó la duración de fase. La duración de fase va entre 200 y 400 microsegundos, ¿verdad, profesor? Exactamente. Aquí lo que estamos estimulando, ojalá con la menor duración de fase posible, los 200 microsegundos, que es sí o sí la estimulación de la vía motora a alfa. ¿Y por qué esa duración de fase? Porque eso estimula, como bien dice usted, profesor, la A alfa. ¿Qué frecuencia debiéramos trabajar para hacer el halten, profesor? Específicamente se refiere a baja frecuencia dentro del TENS. Estamos hablando de menos de 10 Hz. Específicamente siempre se trabaja con una, dentro de esos 10 Hz, con una ultra baja frecuencia, como lo llaman algunos, que son 2 a 4 Hz. Ah, yo lo había puesto de 1 a 5, pero tiene razón. Es que lo que se refiere hoy día como ultra baja frecuencia dentro del mundo de la terapia física. Perfecto. Entonces, con eso yo puedo trabajar, ¿no es cierto?, contracción muscular. Entonces, como bien decía usted, al estimular la A alfa genero, ¿cierto?, una contracción muscular. Exactamente. Una contracción muscular de baja frecuencia, ¿cierto? Es importante aquí, aprovecho de decir, ¿no es cierto?, que cuando yo tengo indemne esa vía, la vía A alfa, estamos hablando en el caso específico de una persona con condiciones nerviosas normales de inervación a alfa, yo tengo un fuerte estimulador muscular. Pero si yo no tengo la vía alfa indemne, como puede pasar con una parálisis periférica, este tipo de pulsos no me sirve para estimular el músculo. O sea, finalmente, el objetivo de este TEN, si lo pensamos, es la estimulación. Oh, qué feo eso. Es la estimulación indirecta de las fibras A delta. Exactamente. Perfecto, perfecto. Estimulación indirecta a través de una contracción muscular de baja frecuencia.
¿Cuánto tiempo de tratamiento, profesor, deberíamos trabajar nosotros acá? Bueno, lo importante es decir que dentro del uso habitual se establecen tiempos de 20, 30 minutos, pero va a depender también si se mantiene la contracción muscular, si el músculo no se ha agotado, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que mesurarlo cuando uno está haciendo aplicaciones de este tipo. Alrededor, ¿cierto? De 20 minutos, puede ser de 15 a 25 minutos. ¿Qué más, profesor, podríamos destacar de No, este? no es como una receta esta cosa, pero uno tiene que observar al paciente cuando lo ha dejado con esta contracción muscular y ver si no se agota el músculo a los 15 o 10 minutos. Entonces eso es interesante. Nivel de O sea, acción cuando yo extrasegmental. tengo repetidamente, claro, cuando yo tengo repetidamente esta contracción y yo estoy estimulando la fibra a delta, se está produciendo a nivel central, a nivel cerebro medio, la liberación de neurotransmisores. Eso es lo más importante de esta estimulación. Esos neurotransmisores son de tipo inhibitorio. Y se produce este fenómeno del control descendente inhibitorio del dolor. ¿Cuáles son estos lugares donde se produce la secreción, por decirlo así, de estos neurotransmisores? Son la sustancia gris periacueductal, No era así, el no está acueducto de terminado. Silvia, ¿no es cierto? Alrededor hay una sustancia gris, esa sustancia gris yo la estimulo a través de estos impulsos. Y tengo liberación de sustancias como las dinorfinas, las encefalinas. Y también otras sustancias como es el núcleo magno del RAFE y otro segmento que se llama locus coeruleus, ¿no es cierto? Yo ahí tengo activación de eso y la secreción de neurotransmisores, que a su vez activan otros neurotransmisores que son tan importantes como aquellos que estoy mencionando, que son la serotonina y la epinefrina, o llamada también noradrenalina. Eso es fundamental cuando hablamos del control descendente del dolor. A todo nivel, o sea, ya sea a través de este mecanismo como todos los otros mecanismos, incluso mecanismos psicológicos o mecanismos de otro tipo que tengan que ver con el control descendente del dolor, con la inhibición del dolor. Se me está acabando la hoja, profesor, para... Entonces, perfecto. ¿Qué más podríamos hablar, profesor, de esta... Bueno, lo que le estaba refiriendo respecto a eso es que al activar la serotonina y la noradrenalina, yo directamente estimulo esto por esta vía que desciende a través de la médula espinal a justamente las astas posteriores de la zona de dolor, ¿no es cierto? Y yo ejerzo un control sobre la compuerta. O sea, estoy hablando aquí que yo manejo la compuerta desde arriba. Antes se manejaba desde afuera a través de la estimulación de las A beta con el TENS clásico de alta frecuencia y baja intensidad. Ahora yo lo regulo a través de estos impulsos de la contracción muscular, ¿no es cierto?
para caer sobre la compuerta desde arriba. Por eso se llama control descendente del dolor. Entonces, la liberación de la serotonina y la noradrenalina, llamada también epinefrina, si los textos a veces lo describen así, yo tengo un control sobre el tráfico del dolor a nivel de la médula. Entonces lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, en cierto modo, es que estas neurotransmisores son fundamentales. La serotonina, ¿no es cierto?, que de tanto se habla, es fundamental para combatir la depresión, combatir la tristeza, el sufrimiento. Entonces, no es menos relevante este tipo de TENS en la vida de nuestros pacientes. Exacto. Solamente para aclarar, sería norepinefrina, porque la epinefrina es la adrenalina. Entonces, noradrenalina sería norepinefrina. Norepinefrina, exactamente. Oiga, Máster, entonces, usted, dada la, bueno, ya la explicación, ¿hay algún otro TENS que hayamos visto que tenga la misma función o el mismo efecto de este TENS? Bueno, en esta loca cosa de la tecnología para mejorar, optimizar recursos, existe otro tipo de TENS que tendría la misma facultad, pero que agrega también una fuerte estimulación a beta, juntando este efecto del control descendente del dolor y también la compuerta agregada. O sea, un mecanismo periférico, que es el TEN convurs. El TEN convurs, porque yo tengo aquí varios pulsos en forma de trenes de estos mismos que estábamos describiendo aquí en esta forma, ¿no es cierto? Que era el pulso bifásico simétrico. Formo un trencito de esos pulsos y lo agrego. La repetición de esos pulsos en un tren está dada porque yo lo saco de una portadora, que sería una portadora de 100 Hz. O sea, de una alta frecuencia dentro del TENS. Tengo una portadora de 100 Hz con pulso de 200 microsegundos y lo entrego en forma de trenes y tengo ahí, al repetirlo, la contracción muscular con una fuerte estimulación ecteroceptiva también. Perfecto, entonces tendríamos que tiene la misma función, solamente que cambiaría la frecuencia, ya que agrego, como bien dijo usted, dos frecuencias, una frecuencia portadora que va entre 80 y 120 Hz, como bien dijo usted 100, y una frecuencia de burst ahora que serían los mismos, si lo pensamos, el burst. Claro, serían 2 trenes o 4 trenes. Y por lo mismo, 4 exacto. Hz. Y por lo mismo el efecto que se consigue es el mismo, que es la contracción muscular de baja frecuencia, agregándole también un componente ecteroceptivo. Muy bien, profesor. ¿Algo más, profesor, que nos quede de esta modalidad? ¿Alguna duda, consulta, alumnos? Por favor, son los alumnos los que tienen que hablar para que pregunten cosas y nosotros tratemos de responderla bien. ¿O están entendiendo todo? ¿Alguna consulta? Ahí hay una consulta, parece. ¿Altens tiene igual intensidad porque es simétrico? De nuevo, Paulette, ¿me puede ayudar con él? Deme más. El Altens tiene igual intensidad porque es simétrico. ¿A qué se refiere con igual intensidad? Es que al principio cuando dibujó el... ¿cómo se dice? El pulso. Cuando hizo el dibujo, ¿Del pulso? que es como en forma rectangular, ¿sí? De los pulsos, ahí creo que dijo que tenía igual intensidad, y si no me equivoco, No. esa es la intensidad en rojo, ¿no? Ah, sí, no. El pulso, voy a hacerlo en otro lado. El pulso cuadrático o el pulso rectangular
es el pulso más eficiente que existe porque, como les decía, en el 100% del 100% del tiempo tengo el 100% de la intensidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, en este caso, no sé, imagínense en el pulso triangular, acá no tengo, en el 100% del tiempo no tengo el 100% de la intensidad, solo tengo en un momento el 100% de la intensidad. O estos pulsos exponenciales que habíamos visto también, en un momento muy cortito tengo el 100% de la intensidad. Por eso se habla que el pulso rectangular es el más eficiente, ¿ya? La intensidad usted tiene que fijarla y la programa de acuerdo a la respuesta del paciente, ¿ya? Sí, pero la forma del pulso me va a garantizar que este es el pulso más eficiente, pero no sé si se acuerdan lo que conversamos la vez pasada. ¿Cuál es el problema de este pulso? Que la percepción del paciente, la percepción, al ser, por ejemplo, un pulso de 200 microsegundos, la percepción del paciente es equivalente a 400 microsegundos, el doble, ¿ya? Por eso este pulso es el más eficiente, pero también el menos tolerable. ¿Se acuerdan de nuestra balanza que habíamos puesto? Que dijimos eficiencia versus tolerancia. Generalmente son indirectamente proporcionales. Entonces este pulso es el más eficiente, pero el menos tolerable. ¿Ya? Son 10 de la mañana. Sí, son las 10 de la mañana. ¿Por qué? No, son las 11:30 de la mañana. De hecho. ¿Alguna otra consulta? Quisiera hacer una pequeña acotación a lo que se ha descrito ya, que es lo siguiente, profesor. ¿Me escuchan, Sol Parada? Sí. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho medio metálico, como que lo estoy perdiendo un poquito, pero no. Que está escuchando rock metálico aquí. AC/DC. Ya. Mire, este test, no hay que olvidar que se denomina test de baja frecuencia y alta intensidad. Quiere decir que la intensidad, la amplitud tiene que ser lo suficientemente importante para producir una buena contracción muscular. Perfecto. ¿Profesor? Sí. Ya. Eso es. Está bien. Súper. Le voy a mostrar aquí. Se fija, esto pareciera que es un celular. Es un potente estimulador muscular. Puedo hacer varios programas con él. Es una maravilla. Me acaba de llegar aquí, lo abrí. Es un potente estimulador muscular y puedo hacer la modalidad Alt-Tense también y ejercicios de entrenamiento muscular. Está en una cosa chiquitita que es como un celular. Así está la tecnología hoy día. Fantástico. Pero todos trabajan con 200 a 250 microsegundos de fase. Eso. Excelente. Si no hay más consultas, entonces seguimos, profesor. Pasamos a la otra modalidad de TENS. Pasamos a mi favorito. El mío también. El mío también. Es mi TENS favorito. Llamado, ¿cierto? El TENS breve e intenso. O de alta frecuencia y alta intensidad. ¿Podríamos hablar un poquito de este TENS, profesor, partiendo? ¿Cuál es la forma de pulso ideal que debiera tener? Bueno, estamos hablando de un TENS que tiene características muy interesantes y el nombre lo dice. Todo el mundo habla de TENS breve, intenso, como una cosa respetable. ¿Por qué es tan breve y por qué es tan intenso? La verdad que estamos hablando aquí que ahora ya los pulsos no van a ser motores solamente, sino que vamos a ensanchar el pulso.
hasta pasarlo más allá del límite del pulso irritante, que serían los 500 microsegundos, ¿no es cierto? Habíamos hablado antes de que ahí comenzaba un pulso irritativo porque tiene un mayor componente galvánico del pulso. Por lo tanto, estamos hablando de un pulso irritativo. Y para ser irritativo, ¿qué duración de fase debiera tener, profesor? Es la que yo recién le mencionaba, profesor, si usted estaba un poco distraído, o la audiencia también. más de 500 microsegundos hasta 1000 microsegundos, ¿cierto? Estamos hablando ya de estimulación de la fibra A delta y C también. Profesor, ¿y cuál sería la frecuencia de este TENS? Porque dice que es alta frecuencia. Exactamente, la frecuencia debe ser las que ya conocíamos como alta frecuencia, que la manejamos como rayado a cancha desde el inicio. 80 a 200 Hz. Esa es la alta frecuencia. Por lo tanto, yo estaría usando frecuencias altas. Lo que implica que la repetición de esta frecuencia me provoque a mí, ¿no es cierto?, una sensación interesante que estimula no solamente la fibra delta y C, sino también las fibras perceptivas de sensación a beta, o sea, esteroreceptores, a través de la repetición en alta frecuencia. ¿Y el pulso? No mencionó el pulso. El pulso, sí, el pulso tiene que ser de 500 a 1000 microsegundos. No, el tipo de pulso bifásico, simétrico. Exacto. Mira, aquí alterno, es muy interesante esto porque justamente la explicación física radica en el tipo de pulso. Que después vamos a explicar, ¿no es cierto? Aquí vamos a explicar inmediatamente. Este es un pulso de tipo simétrico, pero alterno. No es como el anterior, que era bifásico consecutivo, ¿no es cierto? Hay una pausa entre la fase positiva y la fase negativa. Hay exactamente donde usted ha puesto muy bien el blanco. Y esa pausa permite una cierta reordenación de los electrones, de las cargas eléctricas, y inmediatamente vuelvo a invertir el pulso, lo que hace que morigere la polarización y no me queden electrones volando y se vayan acumulando con el tiempo. De hecho, va a quedar un pequeño remanente siempre, a un lado y a otro de la inversión de la polaridad. Lo que eso, en cierto modo, le da las características accidentales que puedan tener la remanencia de electrones de tipo positivo o de tipo negativo en el tejido. Lo que significa que si yo no hago eso, de invertir el polo, ¿no es cierto?, pueda provocar quemaduras de tipo eléctrico, ácido o básico, de tipo electrolítico más bien dicho. Así que la inversión es fundamental para no producir accidentes. Por esa razón también, este TENS se habla de breve. Es decir, yo tengo que manejar un tiempo para que no se produzca remanencia de cargas en un lado y otro, lo que va a significar en cierto modo mucha basicidad o mucha acidez debajo de cada electrodo y pudiese producir quemaduras de tipo electrolítico. Así que es fundamental el tipo de pulso. Primero va frenando esa parte neutra que usted señaló en rojo ahí, la permanencia de electrones, la freno, en cierto modo, en un sentido u otro. Y después la inversión también me ayuda a mí a no estar siempre polarizado, como podría ser un pulso solamente monofásico, que sería bastante peligroso en este almacenamiento de carga debajo de cada electrodo.
Así que eso es fundamental para hacer un buen TENS. Por eso que esto se llama breve e intenso. No debe pasar más de 15 minutos. Si yo no tuviese un pulso alternado, por eso que esto no se puede hacer con cualquier máquina, podría ser monofásico, pero tendría que estar alternando los electrones, cambiando, o sea, los electrodos cambiándolos cada 3 minutos en un sentido o en el otro, ya sea cambiando el cablecito, invirtiendo los polos, para que no se produciese accidente, lo que sería bastante incómodo, estar sacando, apagando la máquina, o poner al otro lado, eso sería... Entonces se hace este tipo de cosas. Por eso que la existencia de este tipo de TENS se da en máquinas específicas para hacer este tipo de cosas. Profesor, ¿ya? Y, o sea, usted me está diciendo que con este TENS, mi favorito, estamos estimulando a delta y C directamente, o sea, aquí no nos damos ninguna vuelta ni nada. O sea, ¿estamos provocando dolor, profesor? ¿Usted me está diciendo que a través del dolor va a producir analgesia? Sí, pues, a través del dolor. Exactamente. ¿Cómo es posible semejante barbaridad? Hay varios mecanismos que explican eso, pero fundamentalmente los dos más importantes es el bloqueo periférico, profesor, llamado circulación antidrómica del dolor. Cuando yo envío un pulso de este tipo, es muy probable que se junte con el dolor que yo tengo, ¿no es cierto? Con la nocicepción que yo tengo. Entonces yo aumento de esta forma con los 100 Hz o 80 Hz o 200 Hz, aumento el tránsito de información nociceptiva y se produce un bloqueo, se rebalsa la cosa y se devuelven los pulsos hacia la zona de mi electrodo. Y yo ahí tengo ya un bloqueo de toda la transmisión nociceptiva. Y eso se llama bloqueo periférico, y que se traduce debajo del electrodo con una especie de inflamación, ya que la vuelta de pulsos nóxicos va a producir una estimulación de histamina, de prostaglandina, y voy a tener una inflamación neurogénica, conocida como el nombre del reflejo del axón. Y eso no solamente lo puedo hacer con esta corriente, lo puedo hacer hasta con la presión sobre la zona dolorosa, como se hace muchas veces con la acupresión manual, o percutora, o a través de las ondas de choque también. Entonces tengo un bloqueo periférico. A su vez, el pulso sigue pasando la información hacia arriba, ¿no es cierto?, de sensación de electricidad. Y esa sensación de electricidad va directo también a esta zona del núcleo magno del RAFE. Y activo el sistema descendente inhibitorio del dolor. O sea, aquí tengo 3 mecanismos en uno. Tengo la compuerta a través de la alta frecuencia. Tengo la circulación antidrómica. Y tengo también la estimulación de la sustancia crispera acuodental, la liberación de opioides y la activación del control inhibitorio del dolor. Por eso que usted decía que era su favorito, porque tiene los 3 mecanismos en un solo TENS. O sea, en otras palabras, la sobreestimulación de la fibra delta va a terminar finalmente también en un bloqueo, además del bloqueo eléctrico que señalaba, ¿cierto?, en el bloqueo fisiológico de toda la capacidad de los mismos nociceptores de producir y generar este fenómeno inflamatorio. O sea, al final se bloquea desde el punto de vista fisiológico y también desde el punto de vista eléctrico. Exactamente. Generando esta anestesia local que se ve y se aprecia, y este enrojecimiento que se aprecia en la zona de la aplicación. Esta controvertida cosa es bien interesante
de comentarla aquí con los alumnos, porque estamos hablando de que el dolor produce en el cuerpo y en nuestro ser humano una reacción de antidolor, que algunos denominan con el nombre de contrairritación. O sea, el cerebro responde con una contrairritación. Y eso tiene que ver mucho con muchas terapias o con muchas acciones que tienen que ver con el control inhibitorio del dolor, que no solamente se hace a través de mecanismos físicos, sino que se hace a través del control mental. Todos estos gurús que se hacen algunas cosas dolorosas para producir estados de anestesia, analgesia, son realmente interesantes de abordar. Entonces, este mecanismo que se habla de contrairritación tiene una base fundamental en la activación del control descendente del dolor. Entonces, me recuerda un capítulo de la serie, no sé si alguna vez la vio, Doctor House. Yo me encantaba esa serie, la veía mucho, donde era tal el dolor que tenía en la pierna, Doctor House, porque tenía un problema crónico de dolor crónico en la pierna, pero era tal el dolor que tenía que se empezó a pegar en la mano, se empezó a machacar la mano, y ahí justamente un poco explicaba que era para generar este mismo proceso de control, tanto el control descendente del dolor finalmente. Ya, por eso le puse idem acá, chiquillos, le puse idem acá porque se refiere a que el mismo proceso que se produce en esta parte. ¿Ya? Entonces, por eso es nuestro TENS favorito finalmente, porque este TENS trabaja a nivel segmental, médula espinal, control descendente, compuerta del dolor, perdón, a nivel extrasegmental con el control descendente del dolor, pero también a nivel periférico, que eso es lo interesante, o sea, se produce un bloqueo tanto eléctrico como fisiológico de las fibras nociceptivas, generando una anestesia además periférica. Entonces, por eso este TENS, si lo ven bien, es el más intenso, es el más eficiente, como vuelvo a decir y vuelvo a retomar nuestra balanza, también es el TENS menos tolerable. Entonces este TENS es muy bueno para dolores crónicos, por ejemplo, porque obviamente reactiva todos los mecanismos fisiológicos. Y si ustedes se dan cuenta, y lo más interesante que tiene esta modalidad de los TENS es que no hacen más que activar mecanismos fisiológicos de analgesia. Por eso nosotros siempre decimos, o sea, si tiene la posibilidad de tener un TENS, en vez de pichicatearse con medicamentos que destruyen su organismo, que destruyen su estómago, que le producen gastritis, o sea, 1000 veces TENS. Y al igual que los analgésicos, el TENS también debe tomarse cada cierto tiempo. O sea, usted no basta con hacer aplicación TENS un día y nunca más lo hace, porque el dolor va a volver. Tenemos que entender que estamos tratando la parte sintomática. O sea, esta es una herramienta que tiene el kinesiólogo para tratar los síntomas, particularmente, por supuesto, el dolor, para poder trabajar y abarcar la causa del dolor. O sea, esa es nuestra pega, tenemos que trabajar en la causa. Junto con trabajar el dolor y reducir la parte sintomática, tenemos que trabajar la causa. Entonces, eso lo hace muy interesante, la activación de los mecanismos propios del cuerpo. Todo esto es activación de los mecanismos del cuerpo. O sea, este sistema lo tenemos nosotros adentro. Nosotros secretamos el analgésico más potente de todo el mundo. O sea, la beta-endorfina tiene 600 veces más poder que la morfina, si no me equivoco, profesor, ahí corréjame, no me acuerdo ese exactamente. Es bien interesante este tema porque es un temón. No quisiera explayarme, pero yo he mandado alguna información a ustedes con mucha lectura sobre el dolor. Es un tema, el otro día asistí a una presentación de un nuevo alumno sobre el tema del dolor crónico y la sensibilización central. Es un temón, pero como bien dice usted, profesor, lo que nosotros activamos son los mecanismos de defensa en los momentos de crisis, porque cualquiera me diga, entonces mejor andar todo el día conectado con este sistema.
la verdad de las cosas es que no es así, po. Nosotros en los episodios de mayor crisis y en tratamiento, de repente en que hay una base orgánica, notoriamente que esto nos ayuda harto a poder aplicar algunos elementos frenadores o del dolor. Pero el mayor control del dolor está en nuestro cerebro. Por eso que estas terapias cognitivas conductuales o la sugestión, para mí el tema de la sugestión es tremendamente relevante. Es tremendamente relevante. Y estas herramientas que no son fáciles de ocupar porque, como le digo, necesito un test muy especial para hacer esta aplicación porque me tienen que dar pulso ancho, tengo que tener un dispositivo que permita eso. Hace un tiempo atrás, como unos 5 años atrás, vino un profesor holandés y traía un aparatito que no era tan chiquitito como este tipo de TENS que yo tengo aquí en la mano, este tipo de cosas, sino que era una tremenda cosa y él decía que era un super TENS porque le daba hasta 1500 microsegundos de fase y con eso podía hacer una buena estimulación. El único problema, como digo, está en saber aplicarlo y tener mucho cuidado con las quemaduras de tipo electrolítico. Por eso se habla de breve, no más allá de 15 minutos. Y la intensidad es para darle el efecto que corresponde a la parte de la alta frecuencia y así generar una buena compuerta. Es un temón, este es el tema del dolor persistente o crónico. Pero notoriamente lo que hacemos nosotros es, como dijo usted muy bien, estimular respuesta fisiológica, no hay ninguna magia aquí. Y el dolor está regulado por nuestro cerebro, así que notoriamente es importante la sugestión concentrativa. Por eso que las técnicas de relajación, otras técnicas orientales alternativas, pueden ser muy bien aplicadas en pacientes que tienen dolor persistente o que ya están sometidos a una sensibilización central. Perdón. Solamente quería expresar, sí, súper gráficamente nomás, lo que hablaba el profesor. O sea, lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que este es el TENS convencional o de alta frecuencia y baja intensidad. Acá tenemos el alt TENS o el TENS convulse, que es de baja frecuencia y alta intensidad. Y acá tenemos, ¿cierto?, el TENS breve e intenso o de alta frecuencia y alta intensidad. Es un poco la parte gráficamente tratar de expresar, probablemente me quede corto, pero no me da más. Las duraciones de fase y lo que habíamos conversado, la importancia de las duraciones de fase y en relación a su componente galvánico. Por eso los tiempos se van reduciendo, eso es súper importante, chiquillos. ¿Ya? O sea, a mayor duración de fase, mayor componente galvánico tiene la corriente. Es por esa razón que se pone por menos tiempo. Siempre son corrientes seguras cuando el terapeuta sabe lo que está haciendo. ¿Ya? Estas van a ser siempre, el TENS se considera una herramienta muy segura siempre y cuando el terapeuta también sepa lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, acuérdense cuando yo les dije al principio, la mamá de todas estas corrientes es la corriente galvánica, que es la corriente directa, ¿ya? Que tiene todos los efectos polares. Entonces, mientras más ancho sea el pulso, o sea, mientras mayor la duración de fase, mayor va a ser su componente galvánico, su efecto electroquímico, ¿ya? Y por eso se pone por menos tiempo. La acumulación de carga ahí. Por eso se ponen por menos tiempo. Pero tenemos pregunta, profesor. ¿Cuánto es la intensidad máxima en la que se puede llegar? O sea, la máquina, algunas le dan 80 mA, hay otras que llegan hasta 100 mA, ¿ya? Nunca va a llegar a eso probablemente y no hay una receta y un valor para las intensidades, porque cada uno de nosotros tiene distintas resistencias, cada uno de nosotros tiene distintas capitas de grasa, otros tenemos más, otros tienen menos, ¿ya? Por lo tanto, generamos impedancia al paso de la corriente.
Por eso Y la tolerancia de cada uno es diferente. y los umbrales y la tolerancia son distintos. Entonces, la intensidad para mí es totalmente distinta a la de cualquiera de ustedes, a la del profe, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso no hay intensidad. La intensidad va a depender de lograr el efecto que usted quiere. O sea, por ejemplo, en el TENS convencional, la intensidad va a depender del paciente, hasta que el paciente sienta la parestesia, ¿ya? Pero recuerden que el TENS convencional no debe doler. Entonces, si el paciente está refiriendo dolor, es porque nos pasamos del umbral, ¿ya? Lo otro importante es destacar que con todas las corrientes, si vamos subiendo en intensidad con cualquier corriente, siempre el primer umbral que usted va a pasar con cualquier corriente, usted va a tener 3 umbrales, que a medida que va subiendo la intensidad, siempre el primer umbral es el sensitivo, o sea, toda corriente, usted primero la va a sentir. Ya, sí, siento el pulso, sí, siento el hormigueo, sí, siento los pinchacitos, ¿ya? Después, si seguimos subiendo la intensidad, vamos a llegar al umbral motor, ¿ya? O sea, por ejemplo, probablemente usted tenga un TENS convencional, pero si usted le sube la intensidad, va a generar contracción muscular tetánica probablemente, porque si son 80 Hz va a generar contracción muscular tetánica, ¿ya? Y si sigue subiendo, va a pasar al umbral doloroso, ya va a ser molesto para el paciente. Entonces, ojo siempre con eso, también. Entonces, siempre tenemos que tener un equilibrio y ahí está la razón fundamental del por qué hablamos de duración de fases que son más efectivas que otras. Porque si ustedes se recuerdan, a ver si lo tenemos por aquí, donde puse en esta. Por eso dijimos que esta era la clave de todo el semestre, este gráfico. Miren acá, si yo estoy acá, por ejemplo, en 1 milisegundo, yo igual voy a pasar a la beta primero, ¿ya? Igual voy a pasar a la alfa y obviamente con menos intensidad voy a llegar igual a los 3 umbrales. Voy a pasar por el umbral sensitivo, por el umbral motor y el umbral doloroso. Pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué consideramos pulsos óptimos? ¿Por qué nosotros le decimos entre 50 y 150 para la beta? Porque aquí se encuentran sus pulsos óptimos, ¿ya? Estos son los pulsos óptimos para la beta. ¿Qué quiere decir? Que es el punto de equilibrio entre duración de fase e intensidad, ¿ya? Porque hay 2 cosas que son malas en electroterapia. 2 cosas que son malas. Tener una duración de fase excesiva para completar para tener un objetivo que yo puedo hacerlo con una duración de fase más chica, ¿ya? O sea, ponerle más duración de fase innecesaria o poner más intensidad innecesaria. Esas 2 cosas no son buenas. Por eso están los puntos de equilibrio y por eso les decimos que entre los 200 y los 250, por ejemplo, la alfa es en 400 la delta y sobre 1000, ¿cierto? Tenemos la fibra C. Entonces, por eso es súper importante respetar y entender el concepto de las duraciones de fase y las intensidades. Buscamos los puntos de equilibrio entre una y la otra. ¿Ya? Perfecto. Consulta. No entiendo por qué a los 200 microsegundos hay estimulación de las A delta. ¿Quiere decir que puede haber dolor frente? No, po. Lo que conversamos, po. Lo que conversamos aquí. La estimulación de A alfa crea una contracción de baja frecuencia y esa contracción de baja frecuencia, que no es fisiológica, es la que activa esto, como decía el profesor, los ergoreceptores G3 y A delta, ¿ya? No es que el 200 microsegundos active A delta, no. 200 microsegundos activa la motoneurona y si usted a esa motoneurona le pone una baja frecuencia, una contracción de baja frecuencia, va a activar los ergoreceptores porque la motoneurona es inteligente y sabe y dice, y el músculo es inteligente y sabe, oye, algo raro está pasando porque nosotros no nos movemos así. Pues. Yo no me muevo así para pasar algo, nosotros nos movemos en contracciones tetanizantes y coordinadas. ¿Ya? Yo no hago esto cuando me muevo. Entonces eso no es fisiológico. Por eso activa los ergoreceptores y la delta intrafusales. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Sí, ya entendió. Muy bien, Génesis. Estamos justo, está sonando el campanil aquí al lado de mi casa, lo que significa que tenemos que entrar a la reunión del departamento, profesor, por lo tanto... Yo le quisiera hacer una última acotación.
yo creo que es un tema fascinante y creo que los alumnos así lo entienden y lo perciben. Decir una cosa que usted acaba de decir, ¿cuáles son los enemigos de la electroterapia? Yo creo que los enemigos de la electroterapia es la ignorancia y la imprudencia, además de los manejos de los pulsos. Ya, eso. Así que, esos jóvenes, una vez más, disculpen lo majadero, pero el que terminamos TENS. Si hay algo que no haya entendido hasta el día de hoy, vamos a tener que resolverlo porque si no entendió TENS, no va a entender nada para adelante. ¿Ya? Así que les pido, por favor, les pido que tengan el test, va a ser el test lo vamos a activar el martes. Sí, los martes, no sé cómo están los test, no pueden quedar en el día de clase, o sea, tienen que quedar o para este viernes o para el martes. Así que ahí lo podemos conversar. Ah, ¿verdad? Porque la próxima semana tenemos receso. Se me había olvidado ese detalle. Se me había olvidado ese detalle, entonces... Recesos. Entonces, no, entonces lo vamos a tener para el lunes 19. Ahí sí, lunes 19. ¿Ya? El lunes 19 se activa el test para que aprovechen de estudiar estos días, para que descansen la próxima semana también. ¿Ya? Ya, tienes razón, se me había olvidado el receso. Lunes 19, entonces tenemos el test de TENS. ¿Ya? Ahora vamos a subir, hoy día, se sube el material de electrodiagnóstico. Entonces, que en realidad va a quedar para el miércoles 21. Se me había olvidado, profesor, ese pequeño detalle. O sea, ahora nos volvemos a encontrar el miércoles 21, porque la próxima semana es receso. ¿Ya? Así que el lunes 19 el test y el miércoles 21 partimos con el electrodiagnóstico, que es un área súper importante que tenemos que trabajar. Es un paréntesis en cuanto a las corrientes de baja frecuencia, pero es muy importante que lo veamos. ¿Ya? Estamos entonces, jóvenes, que tengan muy buen resto de semana. Lo único que pasar un aviso, el material audiovisual está en el canal. Ya saben los que son suscriptores de mi canal, que están los videos ahí, los pueden repetir, repetir, para que así les quede más claro, pues están bastante detallados. Ok. Excelente. Un abrazo grande para todos, profesor. Nos pasamos ahora a la otra. Sí. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. No.